Seguimos acá en su revista Primera Impresión, 7 horas con 34 minutos, y ya está con nosotros Lautaro Smith. Él es analista político y especialista en ciencia política y fundamentalmente en lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Lautaro, muchísimas gracias por estar acá en Televisión Universitaria. Buenos días, estimado Sandro, un cordial saludo a toda tu teleaudiencia para hablar de estos temas interesantes de coyuntura política. Bueno, dime una cosa, hay una crisis de liderazgo en nuestro país. ¿Qué está pasando en nuestro país? Porque aparentemente los viejos líderes, entre comillas por supuesto, siguen predominando el ámbito político. Te hablo de Evo Morales, que está peleando una nueva candidatura para el año 2025. Te hablo de Carlos Mesa, que también va a estar aparentemente como candidato, y va a ser una infinidad de candidatos que emergen incluso del siglo pasado. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, evidentemente hay tres fenómenos que se dan para una crisis de liderazgo como lo que estamos viviendo. Hay una crisis de apariencias, es decir, por ejemplo, tenemos a un Evo Morales que en su momento se presentó como indígena, pero luego se supo que no sabía ningún idioma indígena o que no respetaba la legislación de las leyes comunitarias. Por otro lado, en la historia se han dado temas de apariencia, ¿no? Por ejemplo, Hitler, una persona que tenía más pinta de una persona no aria, pues convenció a los arios de que fuera su líder. Es decir, ha habido este tipo de paradojas a lo largo de la historia. Además en Alemania, ¿no? En un país letrado, en un país culto, se impone la figura de Hitler y en este caso convence desde el punto de vista populista a las masas alemanas, ¿no es cierto? Incluso se da recientemente con Milei. Milei es un cincuentón que aparenta ser una persona de 20 años y en realidad inspiró a muchos jóvenes de Argentina y también de otras partes de Sudamérica a seguirlo. Entonces fue interesante ese fenómeno, pero él no deja de ser un cincuentón que aparenta ser un treintón. Entonces hay también una crisis de esencia, es decir, realmente el líder es íntegro, realmente es lo que dice ser, ¿no? Habría que ver este aspecto. Hay también una crisis de alienación temporal, es decir, Evo Morales cree que todavía estamos en el 2006, donde todo el mundo lo aclamaba, o por lo menos un 60% del país, y no está. La realidad de hoy ha cambiado radicalmente. En función a estas tres crisis, yo me animo a decir que hay una especie de situación a modo de metáfora del mito de Saturno, que cuando nace castra a su padre Urano. Claro. En este caso hablemos del gobierno actual que castra a Urano, que podría ser Evo Morales. Le quita su poder, su beta económica. Bueno, obviamente actualmente hay más control en el Chapare. En psicología se habla de matar al padre, ¿no? Sí. Hasta en la pintura, por ejemplo. De Edipo, ¿no? Claro. Sí. Hasta en la pintura se refleja un cuadro de Velázquez que se está comiendo a su hijo, ¿no? Claro, entonces, ya posteriormente es justamente Cronos o Saturno el que se come a sus hijos, hasta que una titanesa de nombre Rea le da una piedra vestida con pañales. Saturno. Y Zeus crece, o sea, entonces Zeus como hijo de Saturno termina matando a su padre una vez que se da cuenta que sigue alimentándose de sus hijos. Hoy en día el gobierno actual ha prometido una renovación, ha prometido que iban a estar los jóvenes en el poder. Sin embargo, los jóvenes son contados con los dedos de una mano. A lo mejor habrá unos cuantos jóvenes que son familiares de los políticos de siempre y otros con cargos jerárquicos menores de repente vienen de organizaciones sociales actualmente, pero en realidad la renovación sigue siendo algo que no ha sido cumplido y no representa una medida coherente por parte de las propuestas. Ahora, la renovación no necesariamente es la renovación generacional o de juventud, es decir, los estadistas, los que se hacen cargo precisamente de la nave del Estado, tienen que tener una experiencia, ¿no es cierto? Tú hablabas de Milei hace un momento que aparenta, por eso le dicen el peluca Milei, aparenta, se pone chamarras, aparece en televisión gritando como un joven reclamando, pero necesariamente tienes que tener una base muy sólida para hacerte cargo de un Estado, ¿no? Hay muchos aspectos, es decir, necesitas saber de la parte estatal, de todo el mecanismo estatal, evidentemente, pero es interesante que en la época de la Guerra Fría, muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, el régimen democrático permitía que actores como Reagan lleguen a ocupar cargos de liderazgo. Y eran simplemente actores, no eran economistas, no eran politólogos, nada por el estilo. Aprovechaban la imagen que era actor de cine, además, que atraía a los votantes, ¿no es cierto? Y los
organismos de inteligencia incluso generaban estos teatros, ¿no? Claro. Y por eso queda todavía la duda, mucha gente dice, ¿será realmente real esta pelea? Evidentemente es real, pero como hay ese trauma de la Guerra Fría, donde había muchos actos teatralizados, donde al final había enemigos que se peleaban un día, al día siguiente se daban la mano, porque había un acuerdo por detrás. Obviamente esa época ya ha acabado, no vivimos en un mundo unipolar, vivimos en un mundo tripolar. O multipolar de repente. Tal vez sí, con los BRICS ya se puede hablar de un mundo multipolar. Entonces ya ha cambiado este esquema, ¿no? Entonces estamos volviendo a ver otro escenario más anárquico de la política. No hay buenos actores en la política. Justamente, por ejemplo, Camacho fue una persona impulsada probablemente por Walter Chávez, que generó un mesianismo religioso para el momento para derrocar a Evo Morales. El actor era interesante para ese momento, sin embargo pasaron los meses y el papel no lo pudo realizar bien, entonces automáticamente cayó su popularidad. El mesianismo político de Evo Morales es un fenómeno muy interesante, sí bastante cultivado por Walter Chávez, evidentemente, pero es interesante saber que en las culturas indígenas, por ejemplo, Tupac Katari y Yapiaguay Tumpa, representan mesianismos espirituales, místicos de esa época. No eran ricos, sin embargo, tenían ese fervor místico que convenció a la gente de seguirlos. O sea, hacer actos públicos, si se quiere, mágicos, milagrosos, eran cosas que llamaban la atención de la gente en ese momento. Muchos indígenas todavía esperaban algo parecido de Evo Morales, creían que era un ser más o menos divinizado. A lo mejor todavía menos de la mitad de la gente del campo cree que todavía es una especie de Además, inca. la gente que estaba alrededor, estamos hablando de Álvaro García Linera y de los otros políticos, pregonaban precisamente la mirada mesiánica de Evo Morales, una especie de Dios salvador. Esa era una idea que se planteaba, pero es decir, tampoco pudo aguantar a través del tiempo. Porque no, tú te acuerdas lo que decía Álvaro García Linera, si se va Evo Morales, se va a ir la luna, las estrellas se van a escapar, decían, ¿no? Sí, ese tipo de exageraciones, por ejemplo, no se sostenían de por sí, es decir, si de repente hubieran hecho aunque sea un evento teatralizado de un Evo más mágico de repente, yo creo que hubiera creado un fervor religioso y de defensa tal vez a ultranza por parte de la gente del campo para defenderlo durante su derrocamiento, y justamente ese vacío de mesianismo místico fue el que aprovechó, me imagino, Walter Chávez para potenciar a Camacho y generar un contramesianismo. Pero ahora, bueno, esto se viene repitiendo a lo largo de los años. Has hablado de Hitler, podemos hablar de Perón con su esposa Evita Perón, ¿no es cierto?, que lo impulsaba mucho a su esposo. Eso se ha denominado el populismo político, es decir, emerge el líder carismático con esa fuerza del populismo y se plantea precisamente ya no decisiones democráticas, sino autoritarias. Esa es otra crisis, es decir, un líder debe renovarse constantemente. Pero no debe renovarse para mal, es decir, no debe generar una espiral de corrupción y deterioro en su imagen, sino más bien, si hay una especie de deterioro, debe cambiar totalmente y radicalmente de imagen. Me gustaba un poco, pese a que no era muy buen actor, Víctor Paz Estenssoro, pero él se adecuaba al momento de su época. Y ahí vamos con este filósofo, si bien Gramsci, por ejemplo, fue aplicado interesantemente por Walter Chávez para un movimiento contrahegemónico para sacar a flote a Evo Morales, hablemos de Ortega y Gasset como un filósofo generacional que... la rebelión de las masas. Exactamente, y habla ahí de que soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces ahí uno se da cuenta que uno está en función a una circunstancia determinada, y realmente hay esa falta de ubicación temporal, espacio-temporal de un político, obviamente poco o nada va a poder liderar a las masas. Tú has mencionado a Antonio Gramsci, un filósofo italiano, que, bueno, aparentemente ha marcado una época con ideas de izquierda. Tú acabas de hablar de Javier Milei, en el cual de alguna manera se apoya en los postulados de Gramsci y habla de la batalla cultural, es decir, la batalla de las ideas. De alguna forma, la batalla de las ideas se está imponiendo en la Argentina porque Milei viene precisamente de los medios de comunicación difundiendo ideas distintas, liberales, que le seducen a la población. Es decir, primero se pelea o se lucha a través de las ideas y luego se toma el poder. Justamente
José Ortega y Gasset puede explicar esto con el tema de buscar una vida auténtica. Las masas, hablemos de la generación del target que estaba identificado en ese marketing político que eran los millennials, de repente tenían una crisis de autenticidad. Entonces ven en Milei perfilada y representada esa autenticidad, esa vida auténtica que reclama lo que ellos no pudieron reclamar en su momento y creen que a través de él están elevando su voz. Es muy interesante este fenómeno. Bueno, evidentemente Gramsci es un ideólogo revolucionario, claro, porque es increíble cómo se puede hacer, o como por ejemplo el caso de Chávez, manejó un paradigma del marketing político de tal manera que hizo que una filosofía determinada fuera implantada en la filosofía de vida de la mayoría de los votantes. Claro, lo que se habla de la construcción de la hegemonía, es decir, los dominados, o es decir, los sectores populares, el pueblo, que está a merced de los gobernantes, se solazan con su dominación, es decir, la ideología, los medios de comunicación, los grandes discursos, los mitines, hacen y convencen a la gente para definir que su líder es ese, ¿no es cierto? Eso pasó con Hitler, eso está pasando con Milei, y seguramente la poca renovación acá en nuestro país no permite la emergencia de uno de estos líderes. Y evidentemente, pese a que el marketing político pueda inflar mucho la imagen de políticos actuales, es importante mencionar que no se está tomando cuenta el marketing político contemporáneo, es decir, el marketing político de siempre, que está fracasando bastante, es un marketing basado en encuestas. Claro. Pero el marketing actual... Pero hay que aclarar, el marketing político es una construcción casi publicitaria para vender a un candidato. O sea, se construye un candidato que aparentemente no tiene los elementos como Reagan, como Milei, por decirte, pero se convierten en líderes. Evidentemente. Hay un marketing político que también se basa en la historia o la narrativa sobre una historia determinada y sobre las creencias de un pueblo, ¿no? Entonces, este imaginario popular boliviano fue bastante estudiado para justamente hacer que Evo Morales estuviera en la cima del poder. Sin embargo, hoy en día todo esto ha cambiado con las redes sociales, la tecnología, y obviamente son otros los valores, otras las cuestiones que el público votante actual está buscando a su candidato. Y bueno, me imagino que la búsqueda de un candidato auténtico va a ser justamente algo que va a generar un fenómeno bastante interesante en nuestro país, que hasta lo contrario va a ser complicado. Hablemos de los nuevos líderes que están apareciendo. El tema de, digamos, hablemos del búnker, por ejemplo, sus nuevos líderes que están enarbolando de alguna forma el liberalismo. Es decir, 14, 15 años de populismo, de estatismo, ahora pretenden de que con un nuevo discurso liberal la gente pueda adherirse a estos nuevos líderes que están apareciendo. El caso del búnker es una sumatoria de líderes comunicacionales regionales que se han viejos y nuevos, además, ¿no? Está el Chunca Gutiérrez también metido por ahí atrás, ¿no es cierto? Sí, pero de todas maneras no dejan de ser líderes comunicacionales regionales de Santa Cruz y de Tarija, y prácticamente han demostrado la historia que Santa Cruz, por muy empoderado que esté económicamente, no puede aguantar tener mucho tiempo el poder político, y algo parecido va a suceder en Tarija. En todo caso, bueno, es un experimento, yo digo, que tiende a fallar porque ya ha fallado hasta ahora. Entonces están probando más de lo mismo para generar un resultado diferente, lo cual no va a ser posible porque siguen siguiendo la misma receta de siempre que ha fallado. Ahora, antes los medios de comunicación tradicionales eran los elegidos para poder, digamos, lanzar la candidatura de algún potencial presidente. La radio, primero eran los mitines en las calles, ¿no? El tocar puerta a puerta, luego la radio. La televisión se convirtió en el elemento casi determinante para construir un candidato. Todos estos medios de comunicación hoy en día han caído en una especie de no creencia. Es decir, además, ¿quién ve televisión? ¿No? Es decir, la emergencia de las redes sociales, y es por eso el fenómeno Milei, porque el aparatito nos permite conectarnos con el mundo, conectarnos con infinidad de ideas, y bueno, ahí es donde más Obama fue uno de los ejemplos más importantes. Entonces, aparentemente, los jóvenes están más predispuestos a estar interrelacionados con las redes sociales. Es un
una excelente revolución democrática, porque justamente ocurre un fenómeno bastante interesante. En la época, hablemos de Evo Morales, todavía se tenía una especie de dictadura mediática, por un término metafórico, porque en algunos medios radiales se les ponía, o comunicacionales, se les ponía el condicionamiento de solamente entrevistar a diputados, a políticos, pero no a intelectuales. Los intelectuales siempre han sido una piedra en el zapato de cualquier gobierno que sea despótico, tiránico o dictatorial. Y bueno, hoy en día, si bien vivimos en un régimen democrático, tenemos la cualidad de que todavía en algunos medios de comunicación se determina qué personas van como analistas y la mayoría deben ser personas en el ámbito político. Más bien deberíamos invitar, y es justamente algo interesante del fenómeno TikTok y de redes sociales, que los intelectuales puedan dar su voz y ser tan populares como cualquier otro político deteriorado y quemado que aparece de vez en cuando en la televisión. Es importante que evidentemente la intelectualidad boliviana otra vez tenga un protagonismo importante en la política nacional. Lautaro, definitivamente muy interesante la conversación, el análisis que tú haces, no solamente coyuntural, sino también estructural de lo que sucede en el ámbito político. ¿Te comprometes a una nueva invitación? Claro que sí, con gusto, estimado Sandro. Bien, hemos estado conversando, muchísimas gracias, Lautaro. Hemos estado, les decía, con Lautaro Smith. Él es analista, cientista político y bueno, va a ser convocado una vez más para la próxima semana. Perfecto, ahí estaré. Muchísimas gracias.